Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. En este video veremos el proceso de planificación de una boda estilo mexicano elegante. Si estás buscando una celebración llena de color, tradición y elegancia, hoy descubrirás cómo fusionar la riqueza de la cultura mexicana con una estética elegante y contemporánea. Exploraremos todos los detalles que formarán parte de tu boda con auténtico sabor de México. México, un país rico en cultura y belleza, nos ofrece una amplia gama de elementos que podemos incorporar en una boda para crear una experiencia verdaderamente única. En este video, te guiaré a través de los detalles clave para planificar una boda estilo mexicano elegante, donde la tradición y la sofisticación se unen en armonía. Desde la vibrante paleta de colores hasta la exquisita gastronomía y la decoración detallada, descubrirás cómo cada aspecto de este estilo de bodas tiene como objetivo transportarte a la riqueza cultural y la magia de México. Te traigo ideas, consejos y sugerencias que harán que tu boda sea inolvidable tanto para ti como para tus seres queridos. Además, exploraremos la importancia de los detalles que reflejan tu identidad y conexión con la cultura mexicana. Descubrirás cómo añadir un toque personal y significativo a tu celebración, no solo con aspectos visuales y culinarios, sino que también te doy consejos prácticos para garantizar que tu boda sea un evento fluido y cómodo para todos los invitados. Ya sea que estés conectando con tus raíces mexicanas, estés buscando una temática única, quieras explorar algo diferente o simplemente sientas un amor especial por la cultura mexicana, una boda estilo mexicano elegante es una elección que combina tradición y elegancia de una manera incomparable y te brinda la oportunidad de celebrar de una manera bella y auténtica. Descubre cómo incorporar la cultura mexicana en cada detalle de tu boda y cómo fusionar la tradición con la sofisticación, donde los colores cobran vida y la alegría de México se convierte en el corazón de tu celebración, creando recuerdos duraderos y una experiencia mágica para todos. Prepárate para inspirarte y planificar una boda inolvidable que cautivará a todos los invitados. ¿Qué es el estilo mexicano elegante? El estilo mexicano elegante es una temática cada vez más popular en las bodas, ya que combina la riqueza de la cultura mexicana con una sofisticación y elegancia contemporánea. Esta tendencia busca resaltar las tradiciones, colores vibrantes y elementos folclóricos de México, al tiempo que se crea un ambiente refinado y lujoso. En una boda estilo mexicano elegante, los colores juegan un papel crucial para crear una paleta armoniosa que comunique energía y alegría en el evento. La decoración es otro aspecto fundamental de este estilo de boda. Los elementos tradicionales mexicanos como la cerámica, el papel picado, los textiles bordados y las flores frescas se utilizan en abundancia. Este estilo también se destaca por la fusión de la esencia de la cultura mexicana, respetando las tradiciones culturales y elementos tradicionales, con toques modernos y elementos contemporáneos para crear un ambiente sofisticado y elegante. Este estilo de boda es ideal para parejas que desean incorporar la cultura mexicana de una manera refinada y única, creando una experiencia inolvidable. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novios. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Para comenzar a planificar tu boda mexicana elegante, debes cubrir algunos puntos importantes que te ayudarán a reducir tus opciones y a enfocarte en los detalles que más importan y así poder simplificar el proceso. Con cada punto que tocaremos, te animo a que des rienda suelta a tu creatividad y adaptes las ideas que te presento a tu propio estilo y preferencias. Veamos. Define tu presupuesto. Las bodas mexicanas elegantes pueden ser tan costosas como quieras que sean. Una vez que tengas un presupuesto en mente, puedes empezar a definir los detalles y visitar proveedores que se ajusten a tu rango de precios. Locación. La elección de la locación es un aspecto crucial al planificar una boda con estilo mexicano elegante, ya que contribuye en gran medida a crear la atmósfera y estética de la celebración. Pueden elegir un lugar que sea significativo para ustedes o un lugar que ambos amen. Veamos algunas ideas y consideraciones para seleccionar la locación perfecta y saber cómo pueden realzar la atmósfera y el encanto de la boda. Haciendas y fincas. Las haciendas y fincas son opciones ideales para una boda estilo mexicano elegante. Estas locaciones históricas ofrecen un ambiente rústico y lleno de encanto,
con jardines exuberantes, patios empedrados y arquitectura colonial. Busca haciendas o fincas que cuenten con espacios interiores y exteriores para que puedas celebrar la ceremonia al aire libre y la recepción en un espacio cubierto. Jardines y aire libre. México es conocido por su clima cálido y hermosos paisajes naturales, y es ideal si deseas celebrar tu boda en un jardín o un espacio al aire libre con vistas panorámicas. Puedes decorar el lugar con elementos mexicanos elegantes como arcos de flores, farolitos y detalles de cerámica. Asegúrate de que haya suficiente sombra para que tus invitados se sientan cómodos durante la celebración. Locaciones históricas y culturales. México es rico en historia y cultura, por lo que puedes considerar celebrar tu boda en un lugar histórico o culturalmente relevante. Por ejemplo, puedes elegir un monasterio, una casona colonial, un teatro antiguo o incluso un museo con hermosa arquitectura mexicana. Estas locaciones brindarán un ambiente sofisticado y auténtico para tu boda. Resorts y hoteles de lujo. Si deseas una experiencia más exclusiva y lujosa, considera la posibilidad de celebrar tu boda en un resort o en un hotel de lujo. Muchos de estos establecimientos ofrecen servicios de bodas personalizados y cuentan con hermosos espacios tanto en interiores como al aire libre. Puedes optar por un resort en la playa, en una ciudad colonial o en un entorno natural. Destinos turísticos mexicanos. México tiene una gran variedad de destinos turísticos famosos de norte a sur en todo el país, desde playas paradisíacas como Cancún y Riviera Maya hasta las ciudades coloniales del Bajío como San Miguel de Allende o el sur como Oaxaca. Cada destino tiene su propio encanto y atractivo, perfectos para celebrar tu boda aprovechando la belleza natural y la infraestructura turística disponible. Al elegir la locación es importante que coincida con tu visión y el estilo que deseas lograr. Considera aspectos como la capacidad, ubicación, servicios disponibles, presupuesto y logística. Asegúrate de visitar las locaciones, hablar con los coordinadores de eventos y leer reseñas para tomar una decisión informada. Recuerda que la locación será el telón de fondo de tu boda y contribuirá a crear la atmósfera y la magia de la celebración. Invitaciones. Las invitaciones de boda son la primera impresión que los invitados tendrán de tu celebración y es importante que reflejen el estilo y la temática de tu boda mexicana elegante. Veamos algunas ideas para crear invitaciones memorables y sofisticadas. Colores y elementos vibrantes. Utiliza una paleta de colores inspirada en la estética mexicana elegante. Puedes incorporar tonos vibrantes como el rojo, naranja, turquesa y rosa mexicano. También puedes agregar elementos decorativos tradicionales como flores, papel picado o diseños inspirados en la cerámica mexicana. Tipografía elegante. Elige una tipografía elegante y sofisticada para los textos de las invitaciones. Puedes optar por fuentes caligráficas o serifas clásicas que añadan un toque de refinamiento al diseño. Asegúrate de que la tipografía sea legible para que los invitados puedan leer fácilmente los detalles de la boda. Papel de calidad. Opta por un papel de calidad que se adapte al estilo elegante de la boda. Puedes elegir papel texturizado o con detalles especiales como papel con relieve o acabado metalizado. Esto añadirá un aspecto lujoso y sofisticado a las invitaciones. Elementos folclóricos. Incorpora elementos folclóricos mexicanos en el diseño de las invitaciones. Esto puede incluir ilustraciones de bailarines de danzas folclóricas, sombreros charros, cerámica mexicana, flores o papel picado. Estos elementos les añadirán un toque distintivo y auténtico. Textos bilingües. Si tienes invitados que hablan diferentes idiomas, considera incluir los textos bilingües en las invitaciones. Esto puede ser especialmente relevante si tienes invitados que no hablan español, ya que les permitirá comprender los detalles importantes de la boda. Sobre personalizado. Considera la posibilidad de personalizar los sobres de las invitaciones con detalles mexicanos elegantes. Puedes añadir sellos con motivos tradicionales, forrar los sobres con papel picado o incluso sellarlos con un lacre grabado con sus iniciales y detalles mexicanos. Detalles de cerámica. Si deseas agregar un toque especial, considera incluir detalles de cerámica en las invitaciones. Puedes utilizar papel que imite la textura y el aspecto de la cerámica pintada a mano o incluso adjuntar pequeñas fichas de cerámica mexicana a tus invitaciones. Las invitaciones son una forma de comunicar el estilo y la temática de tu boda, así que asegúrate de que reflejen la elegancia, la tradición y el encanto de México de una manera sofisticada y sorprende a tus invitados desde el primer momento. Decoración. La decoración es uno de los elementos más importantes al planificar una boda estilo mexicano elegante.
La clave está en crear un ambiente que combine la riqueza de la cultura mexicana con una estética sofisticada y lujosa. Te traigo algunas ideas para que puedas inspirarte. Colores vibrantes. Utiliza una paleta de colores vibrantes y cálidos que refleje la esencia de México. Los tonos joya como el rojo intenso, naranja, turquesa, amarillo y rosa mexicano son excelentes opciones. Puedes incorporar estos colores en la decoración de los espacios como manteles, cubremanteles, servilletas y centros de mesa, entre otros. Cerámica mexicana. La cerámica mexicana es un elemento decorativo icónico que puedes utilizar para resaltar la estética mexicana elegante. Utiliza vajillas de cerámica pintadas a mano con diseños intrincados y colores vibrantes para los platos y vasos de la recepción. Puedes incorporar jarrones de cerámica como centros de mesa o como parte de la decoración de la ceremonia. Textiles coloridos. Los textiles mexicanos bordados son una excelente manera de agregar color y textura a la decoración. Utiliza manteles, servilletas, cojines y decoraciones con diseños tradicionales bordados a mano. Los textiles bordados de cada región son especialmente conocidos por sus hermosos patrones y colores vibrantes. Papel picado. El papel picado es otro elemento decorativo tradicional mexicano que puedes incorporar en la boda. Estas banderitas de papel con diseños perforados agregan un toque festivo y alegre. Puede ser blanco o de colores. Colócalos como guirnaldas en el techo, en las paredes o en espacios al aire libre para crear un ambiente festivo y auténtico. Flores frescas. Las flores frescas son una parte esencial de la decoración de cualquier boda y en una boda estilo mexicano elegante no pueden faltar. Utiliza flores típicas de México como las caléndulas, dalias, bugambilias, alcatraces, orquídeas y margaritas. Puedes crear centros de mesa exuberantes con flores y frutas, arreglos en jarrones de cerámica, decoración de fuentes o arcos de flores como fondo para la ceremonia y entrada a la recepción. Iluminación ambiental. La iluminación juega un papel crucial en la creación de la atmósfera en una boda estilo mexicano elegante. Utiliza las luces suaves y cálidas como guirnaldas de luces, velas o faroles de estilo colonial. La iluminación tenue y romántica ayudará a crear un ambiente mágico y acogedor. Detalles de lujo. Para agregar un toque de sofisticación, incorpore detalles de lujo en la decoración. Por ejemplo, utiliza candelabros de estilo colonial con velas elegantes, copas del tradicional cristal mexicano para el brindis o detalles dorados en la decoración de la mesa. Estos toques refinados complementarán perfectamente la estética elegante de la boda. Recuerda que la clave está en encontrar el equilibrio entre la riqueza de la cultura mexicana y la elegancia contemporánea. Combina elementos tradicionales con toques de sofisticación para crear una decoración única y auténtica que capture la esencia de una boda estilo mexicano elegante. Menú. La gastronomía mexicana es rica en sabores y tradiciones y son incontables los platillos y bebidas tradicionales que pueden formar parte de una boda con este estilo. Desde la auténtica cocina mexicana hasta cocina fusión y cócteles con tequila, mezcal u otros licores mexicanos, muestran cómo la gastronomía es un aspecto destacado en este estilo de bodas. Veremos solo algunos ejemplos de platillos y bebidas tradicionales mexicanos. Puedes adaptar y personalizar el menú según tus preferencias y la región específica de México que deseas resaltar en tu boda y brindar a tus invitados una experiencia culinaria inolvidable. Entradas. Hay cientos de opciones para ofrecer como entradas en tu menú de boda como pequeños sopes, gorditas de migas, quesadillas de flor de calabaza, ceviche de pescado, camarones al tamarindo, pequeños tamales gourmet y tostaditas de atún sellado, entre muchísimos más. Tengan en cuenta sus favoritos y los de sus invitados, si es posible. Ensaladas. Las ensaladas mexicanas, además de deliciosas, son también sumamente vistosas. Desde la tradicional ensalada de nopales con tostadas, hasta las increíbles ensaladas como la de lechugas con espinacas, frutos secos y flores como aretillo, margaritas, caléndula y queso con vinagreta de flor de saúco. Sopas. En México hay incontables opciones de dónde elegir si se desea servir una sopa. Desde caldo tlalpeño, sopa de mariscos, sopa de quelites, sopa de tortilla, sopa azteca, sopa día y noche, entre muchas más. Pozole. El pozole es un guiso tradicional mexicano generalmente preparado con maíz y carne de cerdo y condimentado con hierbas y especias, aunque también puede ser con pollo o camarones. Se puede servir en una versión roja, verde o blanca y ofrecer una variedad de condimentos para que los invitados personalicen su plato. Platillos principales. Puedes encontrar innumerables especialidades mexicanas para ofrecer como plato fuerte. Algunas ideas son: chiles en nogada.
Este plato es un verdadero ícono de la cocina mexicana. Consiste en chiles poblanos rellenos de una mezcla de carne de res y cerdo, frutas cristalizadas, nueces y especias cubiertas con una salsa cremosa de nuez y decorados con granada. Su presentación colorida y sabores contrastantes lo convierten en una opción elegante y festiva. Mole. El mole es uno de los platos más emblemáticos de la cocina mexicana. Puedes ofrecer diferentes variedades como el mole poblano, mole negro, mole verde, mole rosa o mole blanco, entre otros. Este platillo, con su mezcla de sabores complejos y especias, es un deleite para los amantes de la cocina mexicana. Es acompañado, por ejemplo, con pato, rollos de pollo o costillas de cerdo. Carne. Se pueden ofrecer platos con diferentes cortes de carne, desde tan pequeña de filete, arrachera con salsa de pulque, costillas en chiles varios o cortes finos a la parrilla en salsa borracha, entre muchos más. Postres. Los postres, independientemente del pastel de boda, pueden servirse en versiones miniatura o en una mesa de postres. Se pueden incluir pastel de 3 leches, flan, buñuelos de rodilla, pan de elote con rompope, nieve de tuna, pastel imposible, dulce de cajeta, que se parece pero no es lo mismo que el dulce de leche, jericayas, capirotada, arroz con leche, plátanos flameados con tequila, dulces típicos. Las opciones son incontables. Bebidas. Las bebidas y coctelería mexicana que pueden servirse desde el cóctel de bienvenida hasta el postre son igualmente variadas. Veamos algunos. Aguas frescas. Entre las opciones de aguas frescas encontramos agua de Jamaica, de alfalfa, de coco, horchata, guayaba, guanábana, limón con chía, mango, pepino, piña colada, sandía, tamarindo, entre muchísimas opciones refrescantes y dulces que puedes ofrecer como alternativa sin alcohol. Margaritas. La margarita es un cóctel clásico mexicano que puedes servir en tu boda estilo mexicano elegante. Puedes ofrecer una variedad de sabores como la clásica margarita de limón, margarita de mango, margarita de fresa o incluso una margarita de mezcal ahumado para dar un toque sofisticado. Tequila y mezcal. Como bebidas emblemáticas de México, el tequila y el mezcal no pueden faltar en una boda estilo mexicano elegante. Puedes crear una estación de degustación con diferentes tipos de tequila y mezcal, acompañados de rodajas de naranja y sal de gusano para el mezcal y limón y sangrita para el tequila. Atole, chocolate y café. Entre las bebidas prehispánicas que puedes tener en tu menú están los atoles como el de bellota, tamarindo, champurrado, almendra, nuez o coco, entre muchísimos más. En cuanto al chocolate, el ancestral chocolate de metate es una opción perfecta. O puedes ofrecer una selección de café gourmet mexicano de las regiones de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, un tradicional café de olla o el clásico licor de café mexicano. Detalles personalizados. Los detalles personalizados son una parte esencial de cualquier boda y en una boda mexicana elegante, estos detalles pueden reflejar la cultura y las tradiciones mexicanas de una manera única y significativa. Veamos algunas ideas para hacer su boda aún más especial. Recuerdos de boda. Ofrece a tus invitados recuerdos únicos que capturen la esencia de México. Puedes regalar pequeñas botellas de tequila o mezcal personalizadas con etiquetas que tengan los nombres de los novios y la fecha de la boda. Otros recuerdos pueden incluir miniaturas de artesanías mexicanas, dulces típicos o incluso mini piñatas. Papel picado. El papel picado es un elemento decorativo tradicional mexicano que, como dijimos, consiste en banderitas de papel perforado con diseños festivos. Puedes personalizar el papel picado con mensajes como los nombres de la pareja, frases de amor o palabras significativas para los novios. Este puede usarse además de guirnaldas como detalles individuales para cada invitado. Menús y programas temáticos. Personaliza los menús y programas de la boda con diseños y elementos que reflejen la estética y temática mexicana elegante. Utiliza colores vibrantes, patrones folclóricos y elementos icónicos mexicanos como flores, papel picado o detalles de cerámica. Estos detalles harán que los invitados se sumerjan aún más en la experiencia temática de la boda. Sitting plan. Para el sitting plan o la asignación de mesas, utiliza nombres de lugares mexicanos en lugar de números. Puedes utilizar nombres de ciudades, pueblos, playas o incluso nombres de calles importantes en México. Esto agregará un toque auténtico y personalizado a la recepción. Recuerda que los detalles personalizados son una oportunidad para que los novios muestren su identidad y conexión con la cultura mexicana en su boda. Estos detalles harán que tu boda sea única y significativa para ti y tus invitados. Entretenimiento.
Las opciones de entretenimiento que pueden complementar una boda estilo mexicano elegante pueden incluir música de mariachi, danzas folclóricas, actividades interactivas o incluso una estación de tequila donde los invitados puedan disfrutar de degustaciones. Consejos prácticos. Para organizar una boda estilo mexicano elegante, es importante que tengan en cuenta algunos puntos como buscar proveedores especializados, elegir cuidadosamente la paleta de colores y patrones para lograr una estética coherente y considerar la comodidad de los invitados al planificar actividades al aire libre, entre otros. Veamos algunos. Investiga proveedores especializados. Para asegurarte de que todos los aspectos de tu boda, estilo mexicano elegante, sean auténticos y de alta calidad, investiga y busca proveedores especializados en este tipo de bodas. Busca floristas, decoradores, planificadores de eventos y chefs que estén familiarizados con la estética y las tradiciones mexicanas. Esto garantizará que tu boda tenga un toque auténtico y sofisticado. Elige una paleta de colores. Los colores desempeñan un papel importante en una boda estilo mexicano elegante. Elige una paleta de colores coherente que refleje la vibrante cultura mexicana. Puedes optar por tonos neutros y solo toques de color, o bien una boda llena de color con tonos joya como rojo intenso, naranja, turquesa, amarillo y rosa mexicano. Asegúrate de que los colores se complementen entre sí y se utilicen de manera equilibrada en la decoración, la papelería y todos los elementos visuales de la boda. Considera la comodidad de los invitados. Asegúrate de que la comodidad de tus invitados sea una prioridad al planificar tu boda. Si estás considerando una ceremonia o recepción al aire libre, proporciona suficiente sombra, asientos cómodos y opciones para protegerse del clima como abanicos o sombrillas. También es importante tener en cuenta las necesidades dietéticas de los invitados y ofrecer opciones vegetarianas o sin gluten en el menú si es necesario. Planifica actividades. Si tus invitados son muy activos, considera agregar actividades temáticas que les permitan sumergirse en la cultura mexicana durante la boda. Puedes incluir una estación de tequila o mezcal para degustaciones, una barra de margaritas personalizada o incluso fuegos artificiales donde sea permitido. Estas actividades crean una experiencia inmersiva. Personaliza la música. La música juega un papel importante en cualquier boda. Elige una selección de música mexicana que se adapte a la atmósfera que deseas crear. Puedes incluir, además del mariachi, un cuarteto de cuerdas o un ensamble de guitarras clásicas interpretando canciones populares mexicanas y música folclórica tradicional. Coordinación con los proveedores. Asegúrate de que todos tus proveedores estén coordinados y trabajen en sintonía el día de la boda. Comunica claramente tus expectativas y preferencias a cada proveedor y coordina los tiempos y detalles con anticipación. Esto ayudará a que todo fluya sin problemas y se garantice el éxito de tu boda. Estos consejos son solo orientaciones generales y puedes adaptarlos según tus preferencias y necesidades específicas. Lo más importante es que disfrutes de la planeación y la celebración de tu boda y que tus invitados se sumerjan en una experiencia auténtica y memorable. Organizar una boda estilo mexicano elegante es una experiencia única y gratificante que combina la riqueza de la cultura mexicana con la sofisticación contemporánea. Cada elemento de esta celebración se entrelaza para crear una experiencia inolvidable tanto para los novios como para los invitados, reflejando la autenticidad y el encanto de México. Recuerda que no hay límites para la creatividad. Puedes adaptar y personalizar cada aspecto de tu boda para reflejar tu propia historia y estilo, además de brindarte la oportunidad de vivir una experiencia llena de alegría, calidez y elegancia. Así que atrévete a crear una boda que refleje su amor y celebre la belleza de México de una manera elegante y única. Espero que hayas encontrado inspiración y consejos útiles para crear una celebración extraordinaria. Deseo que tu boda estilo mexicano elegante sea un evento lleno de amor, cultura, felicidad y momentos inolvidables para todos. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.